Buenos días. Comenzamos. Gracias. A la hora... Vale. Los tics del maestro. Vale, empezamos. A la hora de programar unas jornadas de educación centradas en la figura del docente, del maestro, del profesor, pues lo primero que pensé, o la primera persona en quien pensé, fue en Carmen Guaita. Es cierto, ¿eh? Es quizá la persona que en este país más ha comunicado con sus hechos, con sus palabras, con sus escritos, la vocación docente, la alegría de ser maestra, la dignidad de esta magnífica profesión. Si alguien hay que pueda transmitirnos hoy la importancia, el valor de ser maestro, docente o profesor, esa es Carmen. Lo comprobaremos en un momento, seguro. Podría haber escogido multitud de frases suyas, pero he elegido esta que espero te guste. Soy maestra y sé que eso basta para llenar de sentido una vida profesional. Qué fuerte has empezado, Javier. Su visión de la profesión, su amor por la profesión, su compromiso, impregna su persona, sus libros y sus innumerables ponencias y charlas como esta de hoy. Tuve la suerte en un momento determinado de nuestras carreras de coincidir en varias ocasiones y siempre he guardado un magnífico recuerdo tanto de su persona como de su labor al frente de una institución como es AMPE. Quiero agradecerle especialmente su disposición a estar aquí hoy con nosotros. No dudó en aceptar rápidamente nuestra invitación y hacer un hueco en su agenda a pesar de tener múltiples compromisos, pero sobre todo por preparar una ponencia de tremenda actualidad al hilo de su magnífica novela recientemente publicada titulada Ventana. Gracias. Que incluso pues, me acaba de decir que ha sido recomendada como lectura obligatoria en los grados de educación de 2 universidades españolas. 4 novelas con La Ventana, una y otras de la trilogía del perdón, que tú llamas Todo se olvida, Jilgueros en la cabeza, El terrario. También la biografía de Víctor Ullate, La vida y la danza. La biografía de Santa María Rosamolas, Consolación. Y una novela biográfica sobre la escritura judía, Eti Hillesum, La celda cerrada, que tuve la suerte de coincidir, de ver tu presentación en la televisión un domingo por la mañana. Dio la casualidad y no conocía la figura de esta persona y creo que es apasionante. Me gustó muchísimo. También ensayos sobre ética y educación, lo que los alumnos me enseñaron, encuentros, reflexiones y parábolas, Cronos va a mi clase, memoria de la pizarra, cartas para encender linternas, La flor de la esperanza, Desconocidas, Geometría de las mujeres, Los amigos de mis hijos y una que tengo especial cariño, Contigo aprendí. ¿Por qué? Porque también te vi presentarla en la televisión y tengo ahí el libro, pero se me ha olvidado subirlo. Se me ha olvidado el libro del 2009, todavía recuerdo. Participa en numerosas fundaciones de ayuda a los demás, pero me quedo sin tiempo porque lo más importante es escucharte. Además, aconsejo seguir su blog La Sala de Profesores, os lo aconsejo. Pero sobre todo, Carmen es maestra, jubilada, como dice ella, y le gusta, especialista en ciencias sociales y en pedagogía terapéutica, licenciada en filosofía y ha sido durante muchos años profesora de la enseñanza pública, vicepresidenta del Sindicato de Profesores AMPE y su representante en el Consejo Escolar del Estado. Colabora en medios profesionales, radio, televisión, también con diversos temas, no solo el educativo. Y bueno, pues podría estar hablando así mucho tiempo, pero creo que lo más importante es escucharte. Si ya hicieron algunos de ellos, si han hecho los deberes que yo les mandé ayer, es ver tu perfil, con lo cual, pues bueno, ya muchas de las cosas que yo he dicho aquí ya conocerán. Pero lo que no vieron es tu perfil humano,
que yo creo que lo vamos a descubrir en un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Yo estoy abrumada, yo no sabía que ibas a empezar así, tan fuerte y con tanto cariño. Gracias, Javier, gracias. Pues me voy a levantar. Muchas gracias, estoy abrumada. Soy maestra jubilada y soy abuela, esa es mi gran, desde hace 8 meses, mi gran y gigantesquísima realidad. Para mí es un honor muy grande estar aquí. Hoy, esta mañana, como veis ya rodeada de cariño, creo que les decía antes a Jesús y a los amigos antiguos de hace muchos años que he tenido la alegría de encontrar aquí esta mañana en la universidad, aquí en la ciudad de Teresa, que me acompaña a diario, y la ciudad de Juan de la Cruz, que realmente si hay algún tesoro a lo largo de una vida profesional, en el caso de la mía 40 años sin redondear, 40 años desde el año 1980 al año 2020, que son las personas, los seres humanos, el poder ahora venir y a personas a las que no ves desde hace muchos años, como a Javier o a Jesús Puello, encontrarlas como si el tiempo no hubiera pasado, poderlas abrazar. Y vosotros, los profesores en ruta, in progress, como diría nuestras herramientas tecnológicas, estáis entrando ahora en una profesión, efectivamente, Javier, que por sí sola dará sentido a la vida. ¿Por qué? Pues porque el sentido de la vida, dice Nietzsche, consiste en que los deseos, las acciones, los pensamientos coincidan. Y esto es imprescindible en la profesión docente. Yo me coloco ante vosotros en una situación compleja, porque estoy jubilada. Me jubilé en el año 2020, a final de febrero de 2020, cuando cumplí los tantos años, y inmediatamente después comenzó el confinamiento de la pandemia. Entonces sentí como que había cerrado la puerta de mi clase, de un portazo muy fuerte, y que se había caído todo. Gracias a mi hijo, que es profesor de secundaria, profesor de química, en secundaria y bachillerato, y que dio clase en casa durante el confinamiento, porque un minuto antes de que nos encerrara le dije, por favor, ven, y vino. Vi la revolución que supuso, me imagino que muchos de vosotros erais alumnos en aquel momento, que el aula fuese la cocina de la casa del profesor o su cuarto de estar, y que todos los compañeros de clase fueseis una colección de sellos. Algunos ni siquiera conectaban la pantalla. Nadie estaba preparado para eso, ni los alumnos ni los docentes. Había empezado una inmensa revolución en la cual vosotros la vais a vivir, la vais a desarrollar. El protagonismo es vuestro. Gracias a aquel profesor, ese profesor querido para mí, que me mostró el inicio de aquel nuevo paradigma de la educación, me atrevo a estar aquí con vosotros. Porque si no, todo habría cambiado tanto que yo no sabría ni cómo ni a qué retos os estáis acercando vosotros ahora y vais a vivir. Vosotros ya no os vais a plantear si queréis o no queréis usar las tecnologías de la comunicación en vuestras aulas. Esa decisión está tomada. Vosotros ahora vais a tener que aprender a verlas como lo que son. Son herramientas. Esta inmensa revolución, las revoluciones no son como los portazos, las revoluciones se van anunciando. En mis últimos 6 años de vida profesional, di clase en una zona muy deprimida, la UBA de Hortaleza en Madrid, y antes les contaba que mis primeros días de clase, un alumno de tercero de primaria atravesaba la clase entera, se acercaba a la pizarra digital y me decía, Carmen, es este botón, clac, porque la maestra, que era yo, estaba totalmente atorada delante de la pizarra digital, y él era un nativo digital.
Poco a poco empecé a llevarme bien, buenas migas con la pizarra digital. Una herramienta maravillosa por la que entra todo el mundo, todo el universo. Una herramienta con la que puedes ver a un elefante en su hábitat natural, desde un aula de una barriada. Una herramienta maravillosa, pero una herramienta. Vi también nuevas derivaciones de la revolución que vosotros estáis viviendo. Por ejemplo, las fugas de la atención y de la voluntad que producen las nuevas tecnologías. Yo estoy viendo ahora muchas coronillas y me encantaría ver todas las caras, todas. La revolución, quiero decir, otras derivaciones de esa revolución son no solamente las fugas de la atención y de la voluntad, sino el peso cada vez mayor de la acción tutorial. Antes nos decía el profesor Luri, todos los profesores españoles son profesores de español. Yo me atrevo a deciros, todos los profesores sois tutores de todos los alumnos. Ahora. Y de hecho, esa era una de las primeras cosas que observé que perdía el profesor que estaba dando clase virtual durante la pandemia. No veía las espaldas de los alumnos. Me querréis decir la espalda, ¿por qué? Pues la espalda es una metáfora de el cuerpo entero y la actitud de un niño o de un adolescente. Porque nosotros sabemos que cuando después del recreo hay un chiquillo o hay una chiquilla que sube la escalera así, nos está mandando un mensaje de que ha sucedido algo. Y cuando está en clase así, nos está mandando un mensaje de que estoy en tu longitud de onda, profe, estás diciendo algo que me gusta. Y esta información se perdía. Por eso, porque vosotros vais a vivir esta inmensa revolución, me atrevo a ponerme delante para hablar de la esencia, no de la existencia. La existencia vuestra como profesionales de la educación va a estar en un entorno distinto al que estuvo la mía. La esencia es la misma. Somos compañeros, la maestra jubilada y los profes en ruta, in progress. Somos compañeros de la misma profesión, la profesión más bella, más compleja que se puede ejercer. Profes. Por eso me atrevo a invitaros a esto. Esto lo escribe la filósofa Hannah Arendt en el periodo de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la apelación que hace es absolutamente necesaria hoy, quizá más que nunca, para los profesores. La falta de meditación, la complaciente repetición de verdades que se han convertido en triviales y vacías, y que por tanto han perdido su sentido, ya no son verdades si están vacías, me parece una de las características de nuestro tiempo. Os propongo pensar en lo que hacemos, con toda la diferencia de altura intelectual y de todo que me separa de Hannah Arendt, humildemente, yo también os propongo pensar en lo que hacemos, pensar en lo que hacéis. Perdonadme, pido perdón de antemano por todas las veces que voy a emplear la primera persona del plural, porque todavía soy maestra. No he salido de la ecuación, pero ya me perdonáis. Voy a decir mis alumnos, nuestros alumnos, y estaremos, perdonadme. Mirad, hay aquí una definición del Agustín de Hipona, el más importante filósofo del Imperio Romano y uno de los más grandes pedagogos de la historia de la humanidad. En esta definición de Agustín de Hipona está la definición exacta de vuestro trabajo. No he dicho nuestro, he empezado bien. De vuestro trabajo. Mirad lo que dice Agustín. Ojalá hubiera tenido yo, entonces, quiere decir de adolescente, quien pusiera, empezamos, primera parte, medida a mi agitación. Calmados, tranquilos, silencio, que empezamos. Hoy como ayer. Medida a mi agitación. La tendréis que poner. Segundo, quien me hubiera enseñado a usar con provecho
la belleza fugitiva de las cosas nuevas. Voy a empezar por el final de estas palabras. Las cosas nuevas, las que vais a transmitir, las que nosotros los profes transmitimos, nuevas para un alumno. La primera cosa nueva es decirles, no has nacido hoy, ¿eh? Te voy a enseñar lo que han hecho todas las personas que han vivido antes que tú y que yo, en esta larga historia de la humanidad. Las cosas nuevas, su belleza fugitiva, sujeta a constante innovación, pero todos sabemos que una fórmula científica, primero hay que conocerla para refutarla. Tiene una belleza fugitiva, pero es una belleza real y hay que transmitirla. Las cosas nuevas, su belleza fugitiva y usarlas con provecho. Yo ya no fui, quiero decir, los profesores de mi generación ya no hemos sido la única fuente de información del ámbito en el que se desarrollaba nuestro trabajo. Cuando yo era niña, la maestra era la que más sabía del pueblo o del barrio. Yo ya no lo fui. Para vosotros, nada, ninguna Wikipedia, ninguno de vuestros conocimientos, por muy amplios que sean, podrá compararse a un buscador de Google. Pero vosotros sois los alquimistas que vais a transformar la información indiscriminada en conocimiento, los que vais a enseñar a los alumnos a aprovechar esa belleza fugitiva. ¿Cómo? Contrastándola, enlazándola con lo que ellos ya saben, buscando las conexiones. Así es como se transforma la información en conocimiento. ¿Qué sabía yo antes de esto? ¿Qué sé ahora? ¿Qué puedo averiguar? ¿Cómo puedo profundizar? ¿Qué me interesa de esto? ¿Qué significa para mí? Para esto estamos los profes. Y, por último, nos dice Agustín, marcándolas con una meta. Esto también lo vais a tener que hacer. El proyecto, la meta. La meta no va a ser la semana que viene hay examen. Eso no es una meta. La meta es, ¿qué quieres hacer con tu vida? Vamos a por ello. Cuenta conmigo para ayudarte en este momento de la vida en el que nuestras biografías van a coincidir de una forma muy cercana y muy profunda. Porque como dice Sócrates en su diálogo, Platón en su diálogo Ión o de la naturaleza humana, nada menos, ese es el título del diálogo, Sócrates en ese diálogo dice de su discípulo Alcibíades, el general griego famoso, fue alumno de Sócrates. Sócrates dice, mi relación con mi alumno fue un amor correspondido. Pues yo os puedo garantizar que para vosotros, en vuestra vida profesional, la relación con vuestros alumnos será un amor correspondido. A ese nivel de profundidad y de esencialidad se desarrolla nuestra tarea profesional. Pero claro, estamos hablando de un nuevo paradigma. Vosotros estáis como Vasco Núñez de Balboa la primera vez que vio el Océano Pacífico. Esto lo dice el escritor Stefan Zweig en un libro maravilloso que os recomiendo, sobre todo si hay aquí profes de historia, pero os lo recomiendo a todos, que se llama Momentos estelares de la humanidad. En este libro dice Zweig, cuenta Zweig, momentos en los cuales se ha dado un gran paso histórico, pero lo hace con una lupa desde el punto de vista de las pequeñas vaivenes o de los pequeños detalles del ser humano que está viviendo el momento histórico. Es un libro delicioso. Mi parte favorita, porque son capítulos breves, mi parte favorita es precisamente cuando Vasco Núñez de Balboa descubre el Pacífico. Porque él deja las carabelas en el Océano Atlántico, atraviesa con enormes penurias el Istmo de Panamá y se encuentra frente a algo nuevo, el primer europeo que lo veía. Y entonces lo que hace, y es lo que cuenta Zweig como momento estelar de la humanidad, lo que hace Balboa es meterse en el agua y probarla. Porque si es salada, se parecerá en algo
al océano que yo he dejado atrás. Vosotros estáis ante ese mismo océano, inmenso. ¿Esto es salado? ¿Se parece en algo a lo que tenían mis profesores cuando yo era adolescente? Bueno, pues ya os anticipo, os hago un spoiler de vuestra vida profesional y os anticipo que sí, sí, es salado. ¿Por qué? Porque estás tú y porque están los alumnos, porque sois personas, personas con personas. Y aquí es donde entra nuestro maravilloso tótem, la tecnología. La incertidumbre ante esta revolución proviene de la tecnología, de su cambio constante. Precisamente así es como ha terminado el profesor Luri. Estaba allí escuchando con la boca abierta la ponencia y estaba pensando, caramba, no solamente me queréis en la Universidad de Ávila, sino que me ponéis a Luri de telonero, por favor. Es que es impresionante, es impresionante. Esta incertidumbre proviene, evidentemente, de los cambios enormes, vertiginosos de la tecnología, pero también proviene de que estamos comprendiendo que en los libros de historia ponía el 400, el 500, o de la Edad Media al Renacimiento, en el siglo XIII y XIV comienza el Renacimiento, y nadie nos dijo que entre esas dos líneas de un libro de historia había generaciones de seres humanos llenos de incertidumbre ante lo nuevo, como estamos nosotros ahora. Porque nosotros estamos como estuvieron los que vivieron entre la Edad Media y la Edad Moderna, o la Edad Antigua y la Edad Media, o la Edad Media y la Edad... Estamos entre dos épocas de la historia. Con ese mismo miedo, yo, por lo menos cuando me di cuenta de esto, dije, caramba, pensaba que solamente había un espacio en blanco en un libro, y había 4 o 5 generaciones de seres humanos temblando ante la situación compleja del mundo en el que vivían, igual que nosotros, igual que nosotros. Pero el océano es salado. Los profesores desempeñamos una profesión espiritual. Nuestro trabajo es espiritual. ¿Qué aporta, qué trae la tecnología? Las tecnologías de la educación, no sé si ya lo he dicho, pero lo voy a repetir, constituyen los inventos más útiles que se han podido inventar a lo largo de la historia de la humanidad para dar clase. Son maravillosos. Te conectan con el universo, te permiten hacer una evaluación en 5 minutos a la clase completa con el Kahoot, bueno, yo todo esto lo sé por mi hijo profe, evidentemente. Nunca he usado un Kahoot, ya os lo podéis imaginar, yo me jubilé antes de que llegara. Pero en el año 2019, la UNESCO publicó un interesantísimo informe que todavía está publicado en la página web de la UNESCO, que se llama Inteligencia Artificial y Educación. Como pasó un poco en ese momento desapercibido, después de la pandemia, cuando realmente la inteligencia artificial ha dado un salto de gigante en nuestras vidas, la UNESCO lo ha vuelto a publicar. Este documento, la UNESCO recomienda, porque evidentemente aunque es un organismo internacional, es un organismo consultivo, no es un organismo decisorio, la UNESCO recomienda que toda la tecnología de la comunicación permanezca en todas las escuelas del mundo en su nivel de herramienta, lo dice así literalmente. Que ningún profesor del mundo olvide que el más maravilloso, rápido, útil instrumento tecnológico es una herramienta. El martillo es una herramienta muy útil. Cuando hace falta no hay nada mejor que un martillo. Nadie va a clavar un clavo con un espagueti. Pero nadie en su sano juicio está siempre con un martillo en la mano martillando, ¿no? Solamente cuando hace falta. Perdonadme esta comparación tan burda. La inteligencia emocional es igual. La inteligencia, emocional, artificial, es igual. Es lo mismo. Profesores, vuestra obligación es que toda innovación esté controlada por lo humano, tenga un porqué, tenga un para qué.
Los resultados son extraordinarios, pero no pueden sustituirnos. Ayer, un periódico de tirada nacional de los más importantes publicaba un artículo que terminaba, era un artículo en el cual mitificaba las maravillosas oportunidades que puede proporcionar la inteligencia artificial para el aprendizaje de las matemáticas, contraponiéndolo al falible, humano, emocional, zarandeado por las circunstancias de la vida, profesor humano de matemáticas. Y terminaba, la última frase, la memoricé para poderosla contar hoy, decir hoy, porque era como que estaba como plagiada de una distopía, de Orwell o de algún visionario de esos. Decía, literalmente, un artículo publicado ayer: unámonos a los robots por el bien de los niños. ¿A que se os han puesto los pelos de punta? No, perdona, no. Vosotros, cuando yo diga yo, pensad que hablo en pasado. Tenemos una profesión espiritual. La humanidad no se ha quedado sin matemáticos. Desde que un pintor de una cueva en Altamira calculó la proporción del tamaño entre un mamut y un cazador y pintó proporcionado, la humanidad ha tenido siempre matemáticos, gracias a los humildes, falibles y machacados y quemados profesores. No hace falta tanta perfección. Somos capaces de hacerlo, gracias. Creo que es importante porque eso es vuestro capítulo, lo que os espera a vosotros. Eso es. Por eso tenemos que pensar en nuestra profesión docente. Lo primero, es una profesión espiritual. Heidegger hace esta maravillosa definición del trabajo de un profesor. Tiene espíritu quien se decide. Todos habéis tomado la decisión de entrar en esta ruta. Quien se decide. Templado. Yo, antes de poner el castigo. Y consciente. No a tontas y a locas, por acercarse a la esencia del ser. Esa es nuestra tarea. Vocacional, se decide a eso, templados, conscientes, acercarnos, esencia, ser. En estas palabras está condensada toda nuestra profesión. Por eso es muy importante para vosotros reconocer lo que debe permanecer, la permanencia, porque en este inmenso cambio, en esta inmensa revolución, tiene que haber un gran componente de permanencia. He dado vueltas yo a la palabra permanencia y me gusta, creo que permanencia es la palabra y que debemos rechazar la idea de conservar. Porque una conserva es algo que ya no está vivo, que es muy útil, que lo tengo ahí guardado, que cuando lo necesito lo uso una sola vez, casi siempre, a no ser que sea una lata de atún muy grande, una sola vez, pero no está vivo. No se trata de conservar actitudes, características de la esencia y de la identidad de la docencia. Se trata de que ya están, de que vosotros las tenéis, de que los profes las ponemos en práctica en las clases. Se trata de que permanezcan vivas, que no se pierdan. Por eso hay que distinguirlas. Vamos a ver qué es lo que, en mi opinión, debe permanecer. Pues cara a cara, evidentemente. Cara a cara. Pensé si traer o no traer un PowerPoint para obligar a mirarnos a la cara, no es que ya mi cara esté... Pero bueno, era una manera de encontrarnos
de encontrarnos, de mirarnos a los ojos, porque nosotros, los profes, vosotros, desarrolláis una ceremonia de la comunicación, pero no de esta comunicación, sino de esta comunicación, de la que ve la espalda, como decíamos antes. Ese famoso avatar que dará unas clases extraordinarias de matemáticas jamás va a identificar, jamás, no habrá algoritmo para eso, estoy totalmente segura, jamás identificará en la mirada de un alumno un momento de fragilidad, un disgusto, una pena. Tú sí, tú sí, tú sí. Jamás diagnosticará en una espalda curvada un posible bullying, tú sí. Jamás distinguirá en el brillo de unos ojos que has dado con la clave de que tu materia le gusta a él. Esta va para química, esta va para historia, este va para... Eso solo lo puede hacer un ser humano, cara a cara, cara a cara. Y lo que el maravilloso avatar, que de eso va la novela La Ventana, gracias por nombrarla, Javier, de eso va, de que los profesores se han convertido en avatares informáticos, de eso va, es una distopía. Pero yo no he venido aquí a hablar de mi libro, así que cierro rápido el paréntesis. Lo que ese maravilloso avatar haga en su clase de matemáticas, empezamos por ahí, llegará a todas las materias, si es que lo dejamos, no se podrá llamar educación. Lo siento, habrá que buscar otra palabra. Yo no digo que no enseñe, enseñará maravillas, nunca le saldrán canas, maravilloso, pero lo que haga no se podrá llamar educación, porque la educación es eso, la educación es ponerte en la puerta de la clase en vez de entrar dando la espalda, cosa que os recomiendo, ponerse en la puerta de la clase, si tienes el privilegio de estar a primera hora, a las 9, o el privilegio de estar después del recreo, es decir, si tenéis el privilegio de dar clase en un momento en el que los alumnos no estén esperándote dentro, sino que entren, poneos en la puerta y decid, hola Ana, ¿te has cortado el pelo? ¿Qué tal Manuel, tu madre cómo está? Sí, oye, ¿abrigo nuevo? Porque en 1 minuto y medio habréis establecido una comunicación personal con todos los alumnos. Y va de eso vuestra tarea. La relación humana. Nosotros, en la sociedad de la comunicación, desarrollamos una ceremonia de la comunicación humana. Los profesores somos comunicadores. Eso es. Querer hablar, la decisión de entrar en este mundo, querer hablar, saber hablar, la formación y poder hablar, la facilidad del trabajo para ser bien entendida, para mirar bien a las caras, para entender a quién tengo. Si lo decía el profesor Luri con lo de la velocidad lectora. Ya, sí, 180 por minuto. ¿Y tus alumnos de la barriada qué? Eso es realmente la comunicación que hoy para vosotros, por primera vez en la historia de la humanidad, tendrá que ser deliberada. Yo no soy, soy bastante atrevida y me atrevo a llevarle la contraria a Jorge Manrique. Cualquier tiempo pasado no fue mejor. No. Cuando yo empecé, no voy a decir en los años 80, es que tengo que decir la verdad, en 1980, redondo, en ese primer año de esa década, cuando yo empecé, no miraba a mis alumnos. Yo daba clase así, en la pizarra verde. Y los chicos y las chicas miraban la pizarra verde. Yo no empecé a trabajar en ese maravilloso mundo en el cual la comunicación fluía entre nosotros, para nada. Hemos ganado en estos años, en estos 40 años, mucho terreno, nos hemos bajado de la tarima,
podemos estar más cerca, podemos mirar, podemos hacer actividades cooperativas, podemos aconsejar, podemos tutorizar, podemos considerarnos tutores de todos. Yo jamás he dado clase en una escuela unitaria, nunca. Pero cuando empecé a trabajar, cerraba la puerta de mi clase y era soberana, totalmente soberana, de lo que hacía y de lo que decía. Vosotros vais a dar clase con las puertas abiertas y vais a tener allí al orientador y vais a tener allí a la psicóloga y vais a tener allí al que os hace el desdoble, porque la heterogeneidad del presente del alumnado es tan grande que todo eso ha cambiado, que vais a dar clase con las puertas abiertas, que ahora la unidad mínima educativa en un centro ya no es el tutor, es el claustro. Es que tú ya no puedes decir he detectado un bullying en cuarto A, voy a... Es que cuarto A no significa nada. Es una manera de facilitar que la secretaría del centro pueda tener a los alumnos agrupados. Pero si tú eres el tutor de cuarto A, significa que eres el tutor de Ana, de María, de Pedro, de Michael, de Jennifer. Claro, eso es. O sea, estamos hablando de eso. Esa es la comunicación. Vosotros os vais a encontrar con... Os vamos a pasar un testigo de algo que debe permanecer y que es maravilloso. Hace 10 minutos lo estaba hablando con Ana. Y es la emoción. Yo tengo un recuerdo que, claro, contado ahora es una batallita, pero es un maravilloso recuerdo y os lo voy a contar la batallita. En uno de los últimos años que di clase, yo creo que el penúltimo año que di clase, estaban mis alumnos de tercero de primaria, yo soy maestra, de tercero de primaria, trasteando en un aprendizaje cooperativo, buscando información sobre las cordilleras. Y a un grupo determinado le tocó el Himalaya, y a un niño determinado, Miguel Ángel, vamos a romper la ley de protección de datos, le tocó el Everest. Pero claro, no estábamos con la tablet, antes mirábamos todos la pizarra digital y ojo con que estéis todos mirando cada uno vuestro objeto. Es decir, que volvamos atrás de una manera perversa. Antes todos mirando el mismo objeto, ahora cada uno mirando el nuestro. No, cara a cara. Y el objeto evidentemente es útil, muy necesario. No voy a renunciar nunca a él, pero sé para qué lo uso y cuándo. Y lo apago y miro. Bueno, pues Miguel Ángel, nosotros no teníamos tablets, estaba en mi ordenador, en el ordenador de mi mesa, buscando sobre el Everest. Entonces se encuentra, y yo estaba al lado, callada, viéndolo trabajar. Y él lee, el monte más alto del mundo se llama Everest. Tiene 8.000, no sé cuántos. Él apunta, mide 8.000, no sé cuántos. Continúa leyendo. Everest es el nombre de un alpinista. Everest es el nombre de un alpinista. Y continúa leyendo. En la lengua del Himalaya, el nombre del monte es la frente del cielo. La frente del cielo. Y hace Miguel Ángel. Suelta el boli, me mira con los ojos de par en par y me dice, la frente del cielo. Este niño concreto tenía evidentemente, en tercero de primaria, una sensibilidad hacia lo poético, evidentemente. Pero eso para mí fue como un espectáculo a cámara lenta de cómo se produce el aprendizaje, que se produce cuando la información atraviesa el córtex frontal. Yo no soy neuróloga, lo estoy diciendo porque, bueno, y justamente ahí en el córtex frontal está también la zona del cerebro donde se produce la emoción, con lo cual todos sabemos que lo que nos emociona no se nos olvida. A ver, que levante la mano de aquí a quien se le hayan olvidado el nombre de los planetas del sistema solar. Eso no se olvida nunca. ¿Por qué? Pues porque para una niña de 8 años o para un niño de 8 años, plantarte ahí en el universo y decir, Mercurio, Venus, es muy emocionante. Por eso no se olvida nunca. Y los maestros de primaria, ya sé que aquí hay más gente de secundaria, perdonad, y seguro que esa misma emoción se puede sentir ante una ecuación de segundo grado. Pero claro, eso es muy emocionante, muy emocionante.
Vosotros, esta idea de la emoción tiene que permanecer. Vamos a ver a cámara lenta el aprendizaje de Miguel Ángel, que por supuesto yo me pasé todo el año luego diciéndole la frente del cielo, guiñándole el ojo. Claro, yo sé que a ese niño nunca se le va a olvidar, como a mí no se me ha olvidado porque estaba él delante. Pero visto a cámara lenta, aquel momento que tuve el enorme privilegio de vivir, la emoción se produjo porque le tocó a él en un tema que le interesaba, que le producía la emoción. Y era evidentemente lo poético. Él entendía esa metáfora. Un niño de 8 años entendía esa metáfora. La entendía ya. Eso quiere decir que será poeta. Que será poeta. Pero es que además la segunda parte era que me miró y que me lo contó. Es decir, pudo comunicar la emoción. Pudo comunicarla. Ese fue el proceso a cámara lenta, que yo había estudiado en lo teórico y tuve el maravilloso privilegio de verlo suceder delante de mí. Para eso estáis, para eso miramos cara a cara, para que ese descubrimiento te lo puedan contar, para que te lo puedan contar. Así es como se sella, así es como se sella. Hay un punto aquí, este punto del arraigo emocional, que es un gran desafío, un gran desafío. Las herramientas de la comunicación, las tecnologías de la comunicación, han hecho desaparecer las categorías kantianas en el mundo virtual, evidentemente. Las famosas categorías del espacio y del tiempo. Esa maravillosa perogrullada de Immanuel Kant que dice que la vida de un ser humano se tiene que desarrollar obligatoriamente en un aquí y en un ahora. Y efectivamente nuestra vida se sigue desarrollando en un aquí y en un ahora. Todos nosotros estamos vivos en esta sala, estamos vivos aquí y estamos vivos ahora. Pero cuando yo entro en una red social, puedo estar chateando con una persona que esté en Japón a un montón de usos horarios de distancia, o puedo ver cómo un avión se estrella contra las Torres Gemelas a las 9 de la mañana de Nueva York, pero yo lo estoy viendo mientras sucede, porque el tiempo alcanza la relatividad. Si el japonés está despierto, ¿qué más me da la hora que sea? Y el espacio, evidentemente. En una red social no hay espacio, no hay localización. Estamos en la nube, estamos en la red. Pero evidentemente, en la vida real, esas categorías siguen existiendo. Es más, no podemos vivir sin ellas. Pues bien, os comentaba al principio que estamos observando las fugas de la voluntad y de la atención de los alumnos, abducidos por las pantallas, pero esto lo viví yo, por las pantallas incluso cuando no están las pantallas delante. Es decir, cuando estamos en clase. ¿Por qué? Pues porque el poder adictivo, y hay que decirlo así, es tan enorme, inversamente proporcional, es decir, más grande cuanto más pequeño el niño, más grande cuanto más pequeño. Ellos están fuera de esas categorías. ¿Qué sucede? Esto lo observé en mis últimos años de vida profesional. Pues que el arraigo emocional con el aquí y el ahora, que casualmente se llama el cole o el instituto, se pierde. Para vosotros esto queda como un reto. Yo ahora mismo no soy capaz de deciros cómo lo tendréis que abordar, porque ya no es un reto de mi tiempo, de mis tiempos. Se dice así cuando se llega a este momento de la vida, en mis tiempos. Esto no pasaba. Pero para vosotros sí. Vais a tener que calentaros la cabeza en aumentar el arraigo emocional de vuestros alumnos con vosotros, con lo que está pasando con el cole. Si os sirve de receta, iba a decir de la abuela, sí, si os sirve de receta, empecé a hacer con los chicos, los últimos años que estuve con ellos, empecé a hacer recorridos sentimentales por el cole. Callados, apuntando en un papel lo que nos había pasado.
por el cole. Y cuando llegábamos a clase lo contábamos. Pues en la colchoneta del gimnasio yo di por primera vez la voltereta para atrás. Pues en este comedor, en el comedor del cole, yo por primera vez probé la merluza. Y ay, me gustó, fíjate. ¿Por qué? Porque de repente estamos recordando situaciones que tienen categorías de espacio y tiempo. Pero ya no me detengo más aquí porque hay mucho que hablar. Estas serían la permanencia que está imbricada en la relación humana. Nuestra profesión es una profesión de relación humana, lo he dicho y lo repetiré siempre, y lo siento, y luego os contaré aprendizajes que he tenido respecto a esto después de haberme jubilado, pero eso ya para el final. Pero tiene también sentido. Decía Javier, leía una frase mía y la gran cita, de que es una profesión llena de sentido. Claro que es una profesión llena de sentido, pero ¿por qué? Mirad, porque tiene, en primer lugar, trascendencia. Porque había una maestra o había un maestro el día que vosotros aprendisteis el nombre de los planetas del sistema solar. Os lo enseñó una persona. No os voy a preguntar quién se acuerda de su nombre, casi nadie. Seguro que... Así hay gente que... Incluso podéis acordaros de su nombre. Pero lo que es el contenido no se os ha olvidado nunca. Pasa. Caramba, si es que yo he enseñado a leer. Yo he enseñado a leer. A mucha gente. ¡Wow! ¿Hay alguna profesión que ofrezca mayor capacidad de trascender la vida? De trascender el presente, quiero decir. Porque claro, la trascendencia es lo que no es efímero, lo que permanece por sí mismo. Las redes sociales, Internet, es absolutamente intrascendente. Me da igual de dónde venga la información y a dónde vaya. Incluso me da igual a dónde vaya la información sobre mí que cuelgo. La mía, mis secretos, mis estados. Incluso eso me hace intrascendente. Pero la vida no es intrascendente. La educación no es intrascendente. Lo que pasa dentro de clase no es intrascendente. Os anticipo otro spoiler de vuestra vida profesional que os dará escalofríos. Comprender que nada de lo que hagáis en clase es irrelevante. Todo suma o resta. Eso es impactante. Os aseguro que a mí hasta el último día de vida profesional me hacía temblar las piernas. El que está en la última fila que parece que no te está escuchando, hay algo ahí, tu mera presencia, cómo lo has saludado, por qué lo has castigado, por qué le has perdonado el castigo, por qué eres la única figura de su vida que cuando se enfada él sabe la causa, porque el enfado de sus padres no conoce la causa, pero el tuyo sí, entonces tú eres más estable, porque eres una figura de referencia, porque cada una de nosotras, las profes, va a representar lo que es una mujer profesional delante de un montón de niños, niñas y de adolescentes, porque cada uno de vosotros, profes, vais a representar delante de un montón de niñas y de niños adolescentes lo que es un hombre equilibrado, una mujer equilibrada, un hombre profesional. Sí, es impresionante. Te pone los pelos de punta, por lo menos a mí me los ponía, más que las excursiones, que ya ponen los pelos de punta bastante. Nada pasa, nada es gratuito, nada. De esto se deriva el enorme, quiero decir, esto que nada sea intrascendente de lo que hacemos y decimos, ni buenos días, ni castigados sin recreo, nada es intrascendente, deriva del inmenso compromiso ético que tiene esta profesión. En mi opinión, el más grande compromiso ético de todas las profesiones.
el mayor. Y me diréis, Carmen, qué exagerada. ¿Y los médicos? Pues veréis, las profesiones sanitarias tienen un compromiso ético inmenso, pero ¿en qué nos parecemos nosotros a ellos? Pues en que tanto ellos como nosotros trabajamos. Nuestro material son seres humanos en situación de fragilidad. Seres humanos en situación de fragilidad. Para ellos la salud, para nosotros la vulnerabilidad de la infancia y de la adolescencia. ¿Por qué creo yo que nuestra profesión tiene un compromiso ético mayor? Pues mirad, es muy de andar por casa la explicación. Esto lo he hecho muchas veces y hay conferencias en las que se me ve haciéndolo, ¿vale? Y lo voy a volver a hacer, os pido perdón. Pero es que es tan expresivo de lo que quiero decir. Por favor, os voy a poner un ejemplo. Es un estudio sociológico y lo he hecho a lo largo de toda mi vida profesional y gracias a haber estado en AMPE he tenido la ocasión de hablar a miles de profesores y lo he hecho siempre, lo llevo haciendo, yo que sé, 20 años y nunca me falla. Quiero decir que voy a hacer una encuesta, pero ya sé de antemano el resultado, ¿vale? Es más, podría escribir ahora aquí el resultado y luego mostraroslo en una cartulina, no lo voy a hacer. Pero bueno, creedme que lo sabía de antemano. Os voy a poner en situación. Estáis en un paso de cebra, ¿vale? Aquí en Ávila, un paso de cebra. Está en rojo para los peatones, no puedo cruzar, pero no pasa ningún coche por la calle, ¿vale? Nada, derecha, nada, izquierda, pero el semáforo está en rojo. Y enfrente, al otro lado de la acera, se me planta un niño. Levantad la mano quien le da igual el niño y cruza. ¿Sí? ¿Seguro? Vale, a estos dos que aquí en Ávila contradicen mi 100% de resultados negativos de mi encuesta, les preguntaría, vale, ahora imagina que es alumno tuyo. Lo haces igual. Y cuando pasas por su lado le dices, ¿no hagas lo que yo acabo de hacer o qué? ¿Cómo? Después lo van a hacer más adelante porque también van a tener, por ejemplo, a su padre, a su madre, a su tío. ¡Oh! ¡Guau! No lo harías. No lo harías. En la vida real no lo harías. Tienes ahora el constructo, digamos, crítico de decir, pero si esto es una tontería. No. En la vida real, delante de un alumno, nunca vas a hacer nada prohibido. Nunca. De ahí nuestro compromiso ético, por eso es mayor que el de ninguna otra profesión. Porque te encuentras a los alumnos en el supermercado y delante de un alumno no te vas a saltar la cola de un supermercado. Porque te encuentras a los alumnos por la calle y delante de un alumno no vas a cometer una infracción de tráfico o no vas a decir, hijo de tal, a uno que te pasa por delante. Si te está mirando un alumno no lo vas a hacer, pero no en el horario laboral, sino fuera. El compromiso ético de la docencia se extiende, se convierte en una forma de ser. Ha habido gente que me ha dicho que cruzaría, pero luego me dicen, al pasar delante del alumno le diría, pero esto que yo acabo de hacer no se hace, ¿vale? O bien me dicen, es que empecé a cruzar y no me di cuenta y, joder, qué mal lo pasé. No, en la vida real, cuando estás con los alumnos, está como que se te tatúa que eres un referente moral. Sí, se te tatúa o se te debe tatuar para ser un buen profesor. De aquí, de este enorme compromiso ético, deriva la dignidad de la docencia, que es una dignidad que no tiene por qué estar absolutamente proclamada de tal manera que nos aplaudan desde los balcones, pero es una dignidad real, que nos la tenemos que creer. La docencia tiene un componente muy grande de respeto por nosotros mismos. Muy grande, de respeto por nosotros mismos, de dignidad. Y aquí en la dignidad hay una rama importantísima que es la autoridad. Es una profesión de autoridad. Esto Jesús Pollo me lo he escuchado a veces, nos lo hemos hablado de esto tantas veces, ¿verdad, Jesús? Es una profesión de autoridad. Tiene una explicación muy sencilla. Si yo soy un referente moral,
tengo que tener autoridad moral, tengo que ejercer un liderazgo. Y el liderazgo, la definición de liderazgo es voluntad constante de mejora propia. Voluntad constante de mejora propia es el lema del profe. Es más, tendréis que hacer, y yo os lo recomiendo, voy a decir una palabra muy antigua, voy a llenar de naftalina la sala, examen de conciencia. Cuando se vayan los alumnos y antes de recoger, esto no me ha salido bien, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? Luego os diré otra cosa que también tenéis que hacer en ese momento, pero la dejo para luego. Y tendréis que saber explicar a las familias que vuestra autoridad, por el hecho de ser profesores, deriva de la inmensa responsabilidad que ponen ellos en vosotros. Porque cuando estáis con los alumnos en clase, sois responsables de su integridad física, de su integridad moral, de su aprendizaje. No digamos si sois profesores de química y vais al laboratorio. O vais de excursión. Jamás olvidaré. Yo tenía como 24 años, jamás olvidaré en mi primera excursión al zoo de la Casa de Campo de Madrid. Carmen, Bárbara se ha caído en uno de los fosos. Jamás lo olvidaré. Era el de los flamencos. Yo creo en el Ángel de la Guarda, creo en el Ángel de la Guarda, aquel día estuvo al quite totalmente. Pero todavía, de verdad os lo cuento, hace 43 años de esto me tiemblan las piernas. Yo era responsable de la integridad de Bárbara, la que se cayó al foso. Por eso tiene que haber un momento en el cual yo diga la última palabra y me tengan que obedecer. Y esa autoridad la vais a tener y la vais a tener que saber ejercer comprendiendo por qué la tenéis. Y la tenéis por esto que os acabo de decir, claro, porque la responsabilidad es inmensa, inmensa. Es como conducir un Boeing 727 por el Atlántico sobre el foso de las Marianas, yo qué sé. Es una responsabilidad muy, muy, muy grande. Y de esa responsabilidad tan grande deriva que es una profesión esencial. No solamente porque si hubiera un cataclismo nuclear se salvaría nuestra profesión, entre otras 5, sino porque la única manera de estar delante de los alumnos es, como decía Heidegger, en cuerpo y alma, templados, conscientes, acercándonos a la esencia del ser, siendo. Por eso es una profesión esencial. Porque nadie puede, en mitad de una clase, entrar en su Facebook a ver qué ha pasado. Nadie. Tienes que estar ahí en cuerpo y alma. Y por eso, si algo te sale mal, te duele el cuerpo y te duele el alma. Te duele la garganta, te duelen las piernas o la espalda. Es una profesión muy física, pero también es una profesión muy espiritual. Y nos llevamos a casa el disgusto y nos quita el sueño. Os voy a hacer otro spoiler. El insomnio del profe. Estás acostado, estás en calma, son las 2 de la mañana y de repente dices, Johnny. No, a lo mejor dices, mañana me toca con Johnny. Pero a lo mejor dices, no le he preparado la ficha que le dije que... O vienen los padres de Johnny a la tutoría. El insomnio. Perdóname, Johnny, es un alumno real. Sois los actores del proceso de la humanización. Voy mal de tiempo, Javier, porque me estoy enrollando mucho. Del proceso de la humanización. Voy a meterme, somos los humanizadores. Eso es lo que somos. Así es como nos tenemos que sentir. Somos los humanizadores. ¿Por qué? Porque transmitimos el modo de empleo de la vida humana. Porque transmitimos los logros del ser humano a través de la historia de la humanidad. Porque preparamos, no solamente nuestros centros educativos van a reflejar las realidades y los problemas del presente y te llegarán en aluvión los ucranianos, hay una crisis en Ucrania, o los cubanos, hay una crisis en Cuba, o los pakistaníes, hay una crisis en Pakistán, sino que además
somos el laboratorio del futuro. Y la educación está, como dice el filósofo Theodor Adorno, para que no se repita Auschwitz. Para eso estamos, para eso estáis, para eso estuve, para eso estáis. Pero claro, tenemos vocación. ¿Qué es la vocación docente? ¿A quién de nosotros se cayó del caballo una mañana diciendo yo quería ser empresario y ahora voy a ser maestra? No, la vocación es un proceso cuya alquimia se produce aquí en la Facultad de Educación y consiste en que todos vosotros, todos nosotros partimos con una serie de piezas en un rompecabezas que son: nos gusta hablar, nos gusta comunicar lo que sabemos. Al que no le guste comunicar lo que sabemos, lo que sabe, no va a poder con esto. No lo que sabemos del cotilleo del vecino, no. ¿Te has enterado de que ha llegado a la luna una nave? Eso nos gusta. Otra cosa, nos gustan las personas. No nos cansan las personas. Bueno, no nos cansan dentro de un orden. Los viernes sí. Y sobre todo los lunes, que es el peor día, otro spoiler. Nos gustan las personas. Y entre todos los seres humanos nos gustan especialmente los frágiles. Estoy segura de que aquí en este auditorio hay montones de personas que de adolescentes habéis sido monitores de campamentos, socorristas, habéis tenido necesidad de echar una mano a personas, porque os ha ido esa marcha. Pues bien, en la Facultad de Educación es el momento en el cual esas piezas del rompecabezas se unen y te dicen: has nacido para poner en práctica esto. Has nacido para poner en práctica tu capacidad de comunicar, tu interés por los seres humanos, tu respeto por ti mismo, que ya dijimos que hay que tenerlo, tus narices, que también hay que tenerlas. Has nacido para poner en práctica todo esto. Si lo pones en práctica, tu vida va a tener sentido, vas a ser feliz. Esa alquimia se produce aquí, en la Facultad de Educación. Antes, esta mañana, le contaba a Ana que yo todavía, hoy, esta mañana, cada mañana, recibo un WhatsApp de un profesor mío de la Facultad de Educación. Diréis, ¿un anciano venerable o qué? Pues la verdad es que ahora vistos a esta edad tampoco era tan mayor. Quiero decir, tampoco me llevaba tantos años. Pero todavía, mi maestro, el que me hizo a mí la alquimia. Porque yo entré en la Facultad de Educación, me gustaba hablar, me gustaba comunicar, me gustaban los niños, pero también me gustaba acceder pronto al mercado de trabajo. Y era un grado, no era un grado, quiero decir, era una carrera de 3 años cuando yo la estudié, hace 45. Y Mariano, que aquí lo tengo en mi WhatsApp cada mañana, me dijo: pero si eres una maestra nata, si es que has nacido para esto, es que tú no te ves desde fuera. Pues lo mismo os pasa a vosotros, igual. Somos intercambiables en este momento. Y esta alquimia se produce aquí, la produce la Facultad de Educación. Pero yo no quería hablar tanto de esto, pero sí quería hablar de la vocación, porque la vocación tiene otro componente. La vocación necesita alimento, y luego os voy a decir qué alimento se le da, qué come la vocación, ¿vale? Pero también hace falta la aptitud, es decir, hay que servir para desempeñar esta vocación. Hay que servir. Me ha dado muchísima rabia cuando tanto Jesús como yo en nuestros avatares de hablar con ministros, ¿verdad? Hemos escuchado que sirve cualquiera para profe. Y no sirve cualquiera para profe, todo lo contrario, sirve muy poca gente, muy poca gente, muy poca gente. Porque hay que tener todas estas cosas que os he dicho. El compromiso ético, la esencia, la dignidad, la comprensión del ser humano, el mirar, la resiliencia. La resiliencia es ir a clase el martes, después del lunes, y 48 horas detrás de videojuegos. Esa es la resiliencia. Pues bien, no sirve cualquiera. La aptitud
se trabaja. Es una profesión que deriva en formación constante, cosa que ya sabéis. Eso ya os lo está diciendo también la facultad. Pero eso también nos otorga, estar en permanente perfeccionamiento nos otorga mucha dignidad. No nos podemos anquilosar. ¡Ay del que siga con la tiza y la pizarra verde dando la espalda! ¿Va a tener a toda la clase en TikTok? ¿O no? Eso ya ha pasado a la historia. La familia, a mí me han dado dos grandes consejos pedagógicos. Uno me lo dio Hugo, un alumno de cuarto de primaria, y el otro, una maestra a la que entrevisté para el libro Memoria de la Pizarra. Esta maestra me dijo, ¿sabes cuál ha sido el secreto de mi vida? Nunca le he tenido miedo a la familia. Ahí os lo dejo. Ahora bien, para vosotros, y ya os aviso, cada reunión con los padres de los alumnos será una escuela de padres. Ya no vale el decir, mira, ha tenido un 6 en lengua, eso ya lo ven en la intranet, eso ya lo ven, ya lo han visto, tú se lo cuelgas. Ahora vienen a que les orientes, os vais a encontrar la desorientación de las familias, a que les hables de su propia relación con la tecnología, con los medios, la de los padres, quiero decir. Oye, ¿cuánto tiempo estás tú? ¿Te asombra que tu hija esté inmersa todo el día? O que les podáis advertir de los propios riesgos, de colgar cosas, de dar información, de establecer relación con personas anónimas, desconocidas. Les tendréis que hacer escuela de padres. Eso es una diferencia vuestra con respecto a mis tiempos en los que venían a escuchar las notas. Ese reto es para vosotros. Ya os lo dije antes, la unidad educativa es el centro. Os cuento. Pero habla de la comunicación. El mejor consejo pedagógico me lo dio Hugo, me parece que lo estoy viendo, que me dijo, llevaba un rato enorme, cuarto de primaria, llevaba un rato enorme con la mano levantada. Y yo estaba haciendo 1000 cosas. Os aseguro que de verdad miraba a los alumnos, o sea, que corregía fuera de clase, quiero decir que no, pero no, en ese momento nada. Y cuando ya llevaba 5 minutos, me dice desde el otro extremo de la clase, Carmen, si no me escuchas, no existo. No tengo nada más que añadir. El laboratorio del futuro, una relación de amor. Una relación de amor. Hugo me lo dijo porque me quería. Me dio un buen consejo. No es que me quería, me adoraba. Me dio un buen consejo. Si lo virtual tiene, vosotros sois. Sois. Si lo virtual se esfuma y es intrascendente, vosotros marcaréis huellas profundas en centenares de personas a lo largo de muchos años. Si la comunicación se mecaniza, solamente quedará como reducto humano el diálogo entre personas. Y vosotros vais a establecer la relación más larga y más profunda que existe entre seres humanos después de la familia y de la pareja, claro. Después de la relación que se establece con un miembro de tu familia o con el amor de tu vida, después está la que estableces con el profe, inmediatamente después. Mucho más que la que estableces con el médico, que es más breve, aunque sea muy intensa. Pero esta es de un año entero, como mínimo, de un año entero de la vida de un niño o de un adolescente, porque a los 14 años un año es mucho. Si se agrieta el sistema de valores, vosotros vais a seguir teniendo que ser ejemplares ante los alumnos. Y esto es lo que tiene que permanecer y lo que va a permanecer, porque vosotros os vais a empeñar en que permanezca y no os vais a dejar arrastrar por el tsunami que nos dice unámonos a los robots por el bien de los niños. Mirad, esto es lo que la vocación come, es lo que os quería decir. La vocación come esto que tenéis aquí. Es un pedazo de la pizarra digital, la que ha tomado nota, esto es una lluvia de ideas de los alumnos de cuarto de primaria,
de un colegio que está en un barrio de Madrid, una barriada, una zona muy humilde de Madrid. Tengo en mi corazón metida a la secretaria, que tomó nota de estas palabras. Y creedme que si os digo que en este momento que la recuerdo, rezo por ella. Estábamos hablando en clase de cuáles eran las diferencias entre un ser humano y un animal. ¿Cuál era la diferencia? Cuarto de primaria. Y ahí nos ponen, esto era una lluvia de ideas, ¿vale? Pensar. Llevamos menos, aquí no lo leo, hablar. Esta falta de ortografía es responsabilidad de la maestra que era yo. Pero me pareció que en ese momento no debía interrumpir. Creamos cosas. La inteligencia, los sentimientos, imaginar, leer, la cultura, vestir, la amistad, olvidar cosas, me encanta, sobre todo ahora me encanta, soñar, descubrir, poder, fijaos esto por favor, cuarto de primaria, poder para hacer las cosas bien o mal, la definición filosófica de la ética humana. Respetar, andar con dos patas, aprender, la personalidad, la curiosidad. Lo he traído solamente porque esto es un momento para la maestra de inmensa belleza, porque delante de mis ojos se estaba desplegando lo mejor del ser humano, lo mejor del ser humano. La capacidad de reflexión, pero de reflexión real, de la que hablaba Gregorio Luri. Estaba delante de mí. Vais a necesitar que estas cosas os calen. No solamente el problema, no solamente la dificultad, no solamente el mal rato. Cada día van a suceder delante de vuestros ojos del orden de 10 o 12 milagros. Milagros reales. Estoy hablando del aula, ¿eh? Milagros reales, milagros milagrosos, como este. Aproximadamente más de la mitad no los veréis, porque os va a pillar con los papeles, os va a pillar en la pizarra, os va a pillar explicando, corrigiendo, pero los otros sí los veréis. Pasarán delante de vuestros ojos, la frente del cielo. Poder para hacer las cosas bien o mal. ¿Cuántos años tenía este filósofo? 9. O filósofa, 9. Estos milagros hay que verlos. La vocación come esto. La antena de la belleza. Tenedla desplegada, porque de esos milagros está empedrado de baldosas amarillas el camino de la profesión docente. Está para esto. No está para que el aprendizaje de las matemáticas exclusivamente al nivel avatar consiga que en vez de hacer un Einstein en cada generación haya 450 Einstein en cada generación. Todos dispuestos a inventar la bomba atómica. Es evidente que tiene que haber muchos Einstein y que nuestra responsabilidad es que los haya, sacar lo mejor de cada alumno. Pero ¿sabéis lo que es poderle decir a un alumno, esto es lo mejor tuyo? Esto es lo mejor tuyo. Que a lo mejor no eres muy bueno con las notas, pero madre mía, si es que eres un poeta. Eres un poeta. Yo recuerdo otro momento de belleza, perdonadme, pero es que claro, forman parte como de mi herencia hacia mí misma. Un chiquillo gitano que le dejé leer El romancero gitano de Federico García Lorca. Y me parece que lo estoy viendo en la biblioteca así. Y cuando pasa 3 páginas me mira y me dice, joder, Carmen, ¡qué poemas! Eso era un milagro, fue un milagro. Ahí estaba yo ya, tenía vocación para un mes. De eso se alimenta la vocación. Tened esa antena, tenedla, es un ejercicio consciente. Hay que ser consciente, hay que hacerlo deliberadamente. Y hay que tener también certezas. 5 certezas. Hoy os animo a buscar, si pudiéramos, si tuviéramos más tiempo, os dejaría un rato para pensar y luego las intercambiaríamos. No lo podemos hacer por el tiempo, pero ¿por qué estáis aquí? ¿Para qué? No es lo mismo, no es la misma pregunta. ¿Por qué y para qué? El por qué
puede tener una certeza, quizá, solo una. El para qué estoy aquí, necesita deliberadamente saberlo, buscarlo, incluso escribirlo. Decía Luri que había que escribir para fijar las cosas. ¿Para qué me he metido en este lío? ¿Para qué? Esas son vuestras 5 certezas. Y ahora os voy a contar la batallita final antes de pasar a un vídeo que quiero que veáis. Repite lo mismo que yo acabo de decir, solo que mucho más breve y mucho más bonito. Mirad, cuando me jubilé un jueves, me acuerdo porque era claro, evidentemente, el día de mi cumpleaños. Y bueno, y tuve una gran fiesta que yo ya lo había soñado. Lo de que los maestros se jubilan con fiestas grandes, la verdad es que fue muy bonito. Bueno, ¿cómo sería? Perdonadme, ¿vale? No. Bueno, no, vale, perdonadme, os lo cuento, vale. Que representaron la ópera Carmen en playback. El profe de música, que era un crack. Yo no, vamos, que parece una broma que os estoy gastando. Impresionante, ¿verdad? Pues a ese nivel fue impresionante, es que me emociono, pero bueno. El caso es que ese día, esa tarde, yo creía que lo mejor de mi vida profesional, 40 años, había sido lo biográfica que yo había sido para todas esas personas, ¿no? Les enseñé a leer, aunque no se acuerden, yo estaba delante cuando aprendieron los planetas del sistema solar. Yo estaba delante cuando leyeron por primera vez eso de ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Yo estaba delante. Estaba delante la primera vez que representamos así con la ESO la escena del balcón de Romeo y Julieta. Entonces una niña emocionadísima le decía a otro chaval con todos los granos en la cara y emocionadísimo, Romeo, solo tu nombre es mi enemigo. Yo estaba delante y pensaba que eso había sido maravilloso. Bueno, pues eso era un jueves. Al día siguiente no sonó el despertador, claro. Yo ya no tenía que levantarme tan temprano. Y me di cuenta de que lo que había tenido verdaderamente sentido, lo que había dado sentido a mi vida profesional, no era lo biográfica que había sido yo para tanta gente, sino que todas esas personas habían estado en mi vida, ellos en mi vida, habían entrado en mi vida, centenares de personas, y me habían obligado día a día, durante 40 años, a ser mejor maestra y mejor persona. Y caramba, eso es un ejercicio que no hay dinero para pagarlo, que te obliguen a ser cada día mejor persona, mejor maestra. Pues eso es lo que aprendí, esas fueron mis certezas. Y antes de ponerme que a lloriquear, vamos a ver este vídeo, que lo explica todo muy bien. Veréis, es un vídeo de música clásica. Es el pianista Evgeny Kissin, que por cierto, para mi jubilación, os estoy contando muchas cosas personales, os pido disculpas, para mi jubilación tocaba en el Auditorio Nacional y pedí que me regalaran las entradas y lo vi en persona. Es el mejor pianista de la actualidad, Evgeny Kissin, es ruso, y habla de su primer concierto, el primer concierto que dio. Lo dirigió nada menos que el mítico director de orquesta Herbert von Karajan. Seguro que hay aquí montones de personas que saben que estoy hablando de un mito de la música del siglo XX, Herbert von Karajan. Bueno, el último concierto que dio Karajan en vida, el último, murió poco después, el primer concierto que dio Kissin en su vida. Y Evgeny Kissin habla aquí de aquella experiencia, ¿vale? El vídeo está, Kissin habla en inglés con acento ruso, ¿vale? Está subtitulado en francés y es, vamos, pero difícil de entender las palabras, pero el sentido del vídeo está súper claro. Además, yo llevo una hora haciéndole spoiler a este vídeo, En resumen, Kissin habla de lo que significó para él, de cómo lo vio emocionarse a Karajan, cómo se acercó a su madre se acercó a Karajan y Kissin le dijo a su madre, es un genio, aquí tienes un genio, tu hijo es un genio, ¿no? De eso habla Evgeny Kissin. Vamos allá. Ay, no, perdón. Ahora, ¿cómo le doy a aquel vídeo? Y la tecnología yo. ¿Cómo hacemos para que el vídeo?
Aquí viene mi alumno a decirme, este botón, Carmen. Ah, aquí, claro. Qué tontería, claro, claro, claro. Sí, yo lo sabía. Gracias. Ya está. Einmal in meinem Leben habe ich Uy, esto hay que ponerlo más alto. in Tränen gesehen. Bueno, genial. Se oye poquito. Das war nach dem Vorspiel von Kiesin hier in Salzburg. Und er war so gerührt. Ahí tenéis a Kissing, 16 años. Qué pena, se oye bajo. I remember we shook hands, even though he was a rather short man. His hands were very big, and his handshake, in spite of his overall frailty, was very strong. And I even had a feeling that his eyes were piercing from behind his dark eyeglasses. When I finished playing, there was total silence. I made a few steps towards him and all the other people, and saw him sending me a hand kiss. I saw that his dark glasses were off, and he was wiping his eyes with a handkerchief. Mrs. von Karajan was there. She said that I've been living with my husband for 30 years and have never seen him so moved. So then we all said goodbyes to each other, and when Karajan approached my mother, who was present there, and shook her hand, he pointed at me and said, "Genius." Estaba claro que esto no era solo una cuestión de mi voluntad, que iba más allá de mi propia voluntad. Se debía simplemente a la presencia del Maestro, que movió en mí las aptitudes y las potencialidades que tenía encerradas. Ese es vuestro trabajo, la presencia del Maestro.